Esto del FMI es un saqueo y es una noticia política tremenda. ¿Por qué? Porque la gente está en contra del acuerdo con el FMI, porque te obliga a devaluar, porque te pone condiciones, entre ellos, por ejemplo, la suba de la edad jubilatoria. Es decir, todo lo que te pide el FMI es en contra. ¿Lo vamos a usar para desarrollarnos esa plata? No. La vamos a usar para que la sigan fugando los mismos que nos prestan la plata. Quiero ir a Jonathan Eguier, que tenía también entre sus materiales el tema de encuesta. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola a todo el equipo. A ver, sí, todo esto tiene que ver un poco con la caída en todo el orden de Javier Milei en los números que vimos en las últimas semanas. Vamos a hacer un picadito para entender un poco de qué tratan estas encuestas que son de múltiples consultoras, ¿eh? O sea, todas dan que todas muestran la caída de Javier Milei y del gobierno y la desconfianza, sobre todo en el orden económico del gobierno y del presidente de la nación. Vamos a ir con tendencia, encuesta tendencia consultoras, la intención de voto, porque hay muchos datos referidos a lo que se viene, que son las elecciones y también con lo que está viviendo el gobierno, la economía del gobierno. Pero arrancamos con lo urgente, con lo más importante, con lo que se viene en mayo, que son las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Ahí estamos viendo Santoro, Leandro Santoro está primero con el 26.4%. Vemos una lucha mano a mano y por eso estamos viendo los dardos que se están viendo de un lado al otro, los misiles, diría, entre Adorni y los Penato. Adorni aparece segundo acá con 20.8, insisto, esto es una encuesta de la consultora Tendencias. 18 los Penato, o sea, el PRO y la Libertad Avanza, los Penato y Adorni están separados por menos de 2 puntos. Te diría, sí, poco más de 2 puntos. Así que está muy cercana ahí. Santoro le sacaría 6 en estos momentos a Adorni. Después Larreta, casi un 8%. Marra, esto es importante. Acá este es el problema del gobierno. Este es el problema de Karina, el problema de Adorni. Marra está casi en 7 puntos según esta encuesta. Y esos son 7 puntos que le corresponderían al color violeta a Adorni y se los roba a Ramiro Marra. Esto era un problema que podía haber evitado, la Libertad Avanza no lo evitó, y ahí estamos viendo que Marra está creciendo, tiene casi 7 puntos, aparte está teniendo una cobertura mediática, Ramiro Marra, impresionante, que él obviamente sabe aprovechar. Esto es lo que refiere a lo que se viene, ¿no? El 18 de mayo, que va a ser una elección clave porque va a marcar el pulso electoral de todo este año. Seguimos con tendencia también consultora sobre la gestión del gobierno nacional. A ver, todas las encuestas van a ver que Milei viene cayendo. Y no solo cae, esto lo venimos contando, no solo cae en la imagen positiva, sino que sea un fenómeno nuevo y es que crece la negativa. Por ejemplo, en este caso estamos viendo la desaprobación de Milei, cómo creció, la imagen negativa de la gestión del gobierno nacional que sube a un 50.4%. Y la positiva cae. A ver, en estos últimos meses cayó más de 4 puntos. Milei, que ya está abajo del 50%, según esta encuestadora llamada Tendencias. Seguimos también. ¿Estás de acuerdo que Argentina tome nueva deuda con el FMI? Bueno, esto es algo que veníamos contando. No es algo positivo para ningún argentino que vuelva al FMI. Comunicar esto para el gobierno va a ser muy incómodo. Va a ser interesante ver cómo el gobierno comunica esto. ¿Qué va a salir a celebrarlo? ¿Va a salir a festejarlo? ¿Va a salir el gordo Dan a tuitear, a decir callate, borrá esto, pelotudo, ¿no? Como le dijo a Fran Fijá. Bueno, claro. Vamos a ver qué pasa. Ahí estamos viendo. ¿Estás de acuerdo con que la Argentina tome nueva deuda con el FMI? Obviamente, la gran mayoría del país, más de un 54%, está en contra de que Argentina tome nueva deuda. Milei el otro día tuiteó un abrazo con Caputo, ¿no? Sí, una foto sí. Con Caputo abrazado, celebrando, ¿no? Decía, vamos, el comunicado vamos. del fondo. Sí. Babos. Babos, decía, se me lo Babos. escribió mal. Sí, por eso. Va a ser interesante ver el comunicado de la Argentina cuando esto se cierre. Va a ser interesante ver cómo cuenta. Esto va a tener que llevar adelante un relato que ya empezó a ensayar Adorni hace algunas semanas, ¿no? Va a estar mucho la palabra kirchnerismo, seguramente. Va a tratar de seguir con esta cosa que hay personas que están convencidas de que la deuda la tomó Alberto Fernández. Me imagino que el gobierno se va a subir también a eso. O sea, la culpa va a ser del kirchnerismo porque volvemos al fondo. Por ese lado va a venir el relato, por esto que estamos viendo, porque no va a ser una buena noticia que el gobierno vuelva al fondo, lo muestran todas las encuestas. Pero seguimos también, vamos con algunas encuestas de Udesa, Atlas y Suban Córdoba sobre la creciente imagen negativa de Javier Milei.
Mirá lo que es la comparativa ahí, pero tenemos 3 encuestas diferentes, ¿eh? Siempre arriba del 50, la imagen negativa, 51 según UDESA, Atlas 50% de negativa y 45% de positiva. Atlas fue una de las que en su momento en 2023 era de las pocas que decía, che, mirá que Milei le gana Massa, ¿eh? El balotaje, ahí estamos viendo, ¿eh? 50 puntos creció la imagen. Aparte vos mira, comparado diciembre de 2024 a marzo, en 3 meses nada más, 8 puntos subió la negativa. Terrible. Esto, bueno, es claramente reflejo de lo que vimos, lo que en estos 3 meses, ¿no? No, y el tema, lo que digo yo es que todo esto está pasando antes de que venga el golpe internacional que se va a ver en términos de pobreza, desempleo, y antes que venga la devaluación. Este es el segundo o tercer mes, Cande, que sube la inflación, la que dan hoy. Exacto, recordemos que febrero tuvo una inflación más alta que la de enero y marzo ya se descuenta que va a ser una inflación más alta que la de febrero, que fue del 2,5%. Claro. Las estimaciones la ubican ya con un 3 adelante. Y el impacto de la devaluación va a hacer que al menos tengas 3 meses más de inflación alta. Digo, la otra vez pegó, ¿se acuerdan? Diciembre, enero y febrero, muy fuerte, y después empezó a aflojar, es decir, se encuentra en una situación. Otra fuente recién me acaba de decir en el fondo, mirá que es inminente, como que podría pasar ahora. No lo sé, digo lo que me dice la gente del gobierno, que la noticia sale en cualquier momento. Hay especulaciones. Hoy Bonelli decía que le iban a dar 11.400 millones de dólares de adelanto. Bueno, si es eso, estaba más o menos descontado por los mercados. No veo la situación de festejo hoy. No, sí, más bien hay que sí. Sí, hubo muchísimas especulaciones entre ayer y hoy y van a seguir en la antesala del anuncio oficial del gobierno con el Fondo Monetario. Hay mucha especulación sobre si vamos a pasar a un régimen de flotación, que para decirlo fácil y que la gente lo entienda, es que se pone un precio mínimo y un precio máximo al dólar, entonces en ese sentido todavía se mantiene una regulación más estricta sobre el dólar y te dicen, bueno, puede valer entre, voy a decir, 1.300, 1.500 y vos sabés que en Argentina eso quiere decir que el dólar vale 1.500. ¿Eso es flotación entre bandas? Eso es flotación entre bandas. Después hay otra especulación más flexibilizadora del cepo que tiene que ver con la flotación sucia, ¿no? Que ahí lo que dicen es, bueno, se hace una devaluación y después se deja flotar, sin un techo. Entonces, si ahí vos tenés una presión muy fuerte de compra de dólares, como vienen siendo los últimos días del Banco Central, bueno, el Banco Central no te dice yo lo voy a dejar hasta 1.500, sino que efectivamente puede subir más. Eso se entiende que es demasiado en este contexto donde el Banco Central viene perdiendo en reservas brutas 7.000 millones de dólares en lo que va del año. Te hago un comentario. O sea, a esta hora parece que nos fuéramos a encontrar con una devaluación más o menos del 10% hoy y el resto, el 50, 60, 70, no sé lo que sea, en octubre. Ahora, si todos sabemos esto, si anoche todos me decían esto, dentro de un rato se va a confirmar de cuánto es la devaluación. El gobierno se va a encontrar con que los exportadores van a esperar octubre para liquidar, porque este precio le va a seguir pareciendo bajo. Para la gente va a ser un golpe de inflación, si hay una devaluación del 10%. Pero a los exportadores no le va a gustar, porque saben que se va a devaluar más en octubre, entonces no van a liquidar. Los importadores dicen, bueno, voy a comprar a este precio, porque todavía sigue siendo más barato que en octubre. Lo que quiero decir es que el gobierno quiere evitar poner toda la devaluación ahora. Intentó hacer un acuerdo político, nos vamos a enterar dentro de un rato si lo logró, pero tiene el problema de que el dólar está tan atrasado que si no mete una devaluación grande, va a seguir con mucha tensión en el central y eso le va a sacar reservas. Por eso se dice que sacarían el blend, que es este sistema que las exportaciones van directamente al contado con liquidación, y eso haría subir los dólares paralelos, que a la gente le impacta psicológicamente, te diría, los dólares paralelos, ¿no? Sí, totalmente, y es fundamental lo que decís en términos de expectativas de mercado, ¿no? Porque si hubiese una devaluación, por ejemplo, del 10%, bueno, la duda que cabe hacerse es, ¿alcanza ese 10%? Bueno, los exportadores obviamente van a presionar por un tipo de cambio mayor y recordemos que estamos en abril, o sea, estamos en el segundo trimestre de la Argentina, que es el momento donde más se liquidan o se debería liquidar justamente la cosecha en el Banco Central y eso no viene sucediendo. Entonces, parte de la definición de ahora no tiene que ver solo con los dólares que van a entrar del Fondo Monetario, sino con que sea un dólar que haga que los exportadores liquiden en el Banco Central y el Banco Central pueda acumular dólares. Mira, un día, sí. Perdón,
No, un mes normal tiene 22 días hábiles. En Argentina van sobre los últimos 18 días hábiles. En 17 el Banco Central perdió reservas. Claro. Digo, está por cumplir un mes en que todos los días el Banco Central pierde. Bueno, obviamente en algún momento se acaban. Una pregunta a vos, Cande o Roberto. Asumamos que existe tal cosa como un precio de equilibrio en el dólar, que sería, digamos, el precio en el cual los distintos sectores de la economía de un país funcionan en conjunto de mejor manera. Las previsiones a la baja, fuertes a la baja respecto a la entrada de dólares por hidrocarburos, porque hasta hace un mes, 2 meses, se preveía que iba a entrar una cierta cantidad de dólares de vaca muerta que ahora está en duda por el precio internacional del petróleo. ¿Mueve ese valor que tendría que tener el dólar para que la economía argentina funcione en una especie de equilibrio virtuoso? Es fundamental la pregunta que traes, porque creo que es algo que todavía no queda claro, porque también hay muchos vaivenes, ¿no? Vemos un precio del dólar internacional a la baja, de hecho ahora mismo está a $63 el Brent, que es la referencia que usamos en la Argentina, y sabemos que a $63, la única empresa que tiene rentabilidad es YPF. El resto de las empresas, el resto de los proyectos no tiene una rentabilidad en una explotación de petróleo no convencional. Yo creo que eso no entra todavía en el cálculo, pero sí, y más allá del dólar, estamos en un momento de mucha incertidumbre financiera global. Entonces, es raro pensar que este acuerdo con el FMI te va a abrir la puerta de nueva deuda externa privada, porque el capital privado se está yendo al oro, ya ni siquiera a bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces es difícil pensar que esto va a ser la llave para la solución a la Caputo, que era iniciar este nuevo ciclo de deuda, ya no solo con el fondo, sino con capitales privados. Repito, porque le mandé mensaje a todos y todos me están diciendo que es ahora, pero no lo sé. Mientras tanto, mientras esperamos eso, es increíble porque estamos esperando que un ente internacional, la gran casta internacional, nos diga cuánto va a valer el dólar para nosotros, ¿se entiende, no? Hay un montón de tipos que más casta que ellos no hay, hace 20 años que están manejando muchos directores, que hace muchos años que están ahí, y van a decidir, sin ningún argentino sentado ahí, cuánto vale el dólar en Argentina dentro de un rato. Eso es lo que estamos esperando, ¿no? Digo, ya venía de unos días, Matías, un Milei complicado. Sí, en las últimas semanas quedó en evidencia que Milei no está en control de por lo menos 3 de las variables que presentaba el gobierno como garantía de todo está saliendo acorde al plan, el TEMAP, ¿no? De Santiago Caputo y demás. El otro día leía que ahora ese significa Trump manda algo de plata. Son las mismas iniciales. Claro. Trump manda algo de plata. Está bien. Es buenísima. Pero esas 3 variables vos tenés el dólar, el Congreso y la calle, que eran los 3 escenarios de disputa y de gobernabilidad, si se quiere, que el gobierno venía garantizando, ¿no? El dólar, bueno, todo esto que estamos viendo. El presidente atraviesa la última semana y las anteriores también, una de las peores desde el inicio de su gobierno. Posiblemente creo que todos ubicamos en el discurso de Davos y aquella vez que básicamente dijo que los homosexuales eran pedófilos, pero después también el tuit del 14 de febrero cuando él mismo desató el escándalo de la criptoestafa Libra y a partir de ahí como que se corrió una cortina, quedó desnudo y se empezaron a ver los hilos y ahí el gobierno además empieza a sumar derrotas. Hasta sus propios socios lo desafían, vimos lo que sucedió en los últimos días en el Congreso. Creo que ya un sector del sistema político parece haber cambiado de ritmo y ya no tenerle miedo o verlo tan a la defensiva, explicando, ¿no? Un gobierno que cuando explica pierde. En el caso de Milei, vos tenés un Milei que explica y ya automáticamente está perdiendo. Y algunos se le empezaron a animar. Por las únicas buenas noticias por estas horas posiblemente sean el respirador artificial del Fondo Monetario Internacional y el peronismo en el momento más crítico de su interna en la provincia de Buenos Aires. Las únicas buenas noticias que por estas horas tiene Milei. Pero las piruetas del oficialismo, para como recapitular lo que sucedió solo en las últimas 2 semanas. Primero para celebrar los aranceles de Estados Unidos, que en realidad no nos perjudicaban, sino todo lo contrario, ¿no? Eran una oportunidad, un beneficio. Gracias al Jabo solamente nos habían puesto el 10%. Después el viaje fallido a Mar-a-Lago a recibir un premio inventado y sin siquiera lograr una foto con Donald Trump, un papelón también en ese sentido. Después, en la última semana, doble derrota en el Congreso. El rechazo en el Senado de los pliegos de Lijo y García Mansilla, pero sumó también esta semana la creación en diputados de la Comisión Investigadora del caso Libra. Algo que después habrá que ver, tampoco es que le ponemos demasiada expectativa a una comisión investigadora del Congreso,
Ya sabemos cómo Bueno, más que funcionan. Comodoro Pi, sí. Bueno, pero No, estás a ruido en año electoral, es complicado. lo que sí, definitivamente la Libertad Avanza, el gobierno quería evitar esa comisión investigadora Sí. y no lo lograron. Es un tema incómodo para No la lograron muy evitar incómodo. el quórum y no lograron evitar Y pues te puedes citar se apruebe. funcionarios. Sí, ahora hicieron una maniobra para bloquearla. Yo ayer anticipé algo, si quieren después más tarde les cuento bien en detalle de qué se trata, porque ahora está la oposición viendo qué contramaniobra puede hacer para desbloquear lo que está bloqueando la Libertad Avanza, pero que eso da cuenta que les preocupa muchísimo. Sí, Digo, que pero- estén tan activos. Totalmente. Pero además, que socios que lo venían acompañando en distintas votaciones, esta vez le soltaron la mano, se sentaron ahí en la comisión investigadora para aprobarla. Varios de los diputados de gobernadores que hasta ahora venían acompañando. Algo cambió en el clima, no sé si serán las encuestas que vos mencionabas, que lo ven más débil, que lo ven como a la defensiva, pero hay como un cambio de ritmo en el sistema político. Y a eso le sumo el paro general de ayer. La calle también activando la protesta social. Los miércoles, ¿no? Las últimas largas semanas, los jubilados en la plaza, pero este miércoles además acompañado por los sindicatos. Y ayer el tercer paro general al gobierno de Milei. Que después se puede analizar qué tan importante fue el acatamiento, qué tanto se sintió, más allá de lo que podamos pensar sobre eso. Que también la CGT, después de un año, se haya animado a hacer una nueva huelga general, habla evidentemente de un cambio en el sistema, de lo que están midiendo de cómo está el gobierno, tal vez, ¿no? Sí, sin duda, el hecho, porque más allá de lo que votaron de la comisión investigadora, primero, a ver, la semana anterior le habían bajado a la Corte. Claro. Yo creo que si hubieran votado hace un mes lo de la Corte, no salía de esa manera, porque no es nada más que perdió. Le votaron en contra 50. Sí, ya hubo llamados a gobernadores. Es impresionante. Perdón, Roberto, Sí. yo creo que vos no tenés ahí todos los canales de televisión. Nosotros sí. Es un día clave para el país, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, en minutos se va a saber qué va a ser el FMI, viene el secretario del Tesoro, nos quedamos sin dólares, estamos en una crisis global, etcétera. Todo el sistema de medios está hablando de un accidente de auto. Bueno, por eso hay tanta gente mirándonos a nosotros desde temprano, ¿no? No, pero me impresiona, porque Claro. decís, loco, están pasando La cosas idea, importantes. lo que le pidió el gobierno a los medios es hablen de otra cosa. Bueno, pero estamos acá, le cuento a los oyentes, nosotros tenemos los monitores con otros canales. Están todos los canales hablando de un Cadena choque. Nacional. del Cadena Parque Nacional por un Chacabuco. choque en Todos, Parque Chacabuco. unánime. Sí, me Loco, imagino se que la está gente en Jujuy y en Santa prendiendo- Cruz les importa un montón. Además, pues, se está prendiendo fuego el mundo, el país, nos estamos por devaluar. muertos? ¿Eh? ¿Hubo muertos? Sí, hay dos Sí, muertos. Es pero- una persona de la que apuñalaron, se escapó No, de un auto, ¿sabes? en el camino se desvaneció, atropelló a una mujer y los dos murieron. Pero sí. de verdad. En Argentina Estamos por devaluar. En Argentina mueren 21 personas por día por choques automovilísticos. Y obviamente no se pasan en la tele, se pasan. Yo trabajé muchos años en noticiero, cuando te dicen, che, hablemos de una cosa para no hablar de la otra. Intentás Sí. taparlo. Y guarda con Y el Roberto- tema del paro, porque a mí me dicen que se viene una cadena de paros ahora sector por sector. Es decir, recordemos que todos los trabajadores han perdido con respecto a la inflación desde que asumió Milei. Ahora que Milei está débil, lo van a ir a buscar y le van a decir, yo te paro. Y recordemos, Mariano Martín nos viene diciendo que el gobierno no quiere homologar paritarias con aumentos. Sí, Quiere y ahora paritarias con un del repunte 0%. de inflación, también es lógico que el conflicto social y el conflicto laboral se haga más duro, porque una cosa es que te avalen un 1% con una inflación a 2 y otra que te avalen un 1% con una inflación a 5. Claro. Y sin paritarias, ¿no? Y Sin paritarias. Ayer quería verlo con Fero, la reacción en las redes por el tema del paro, porque se está intentando generar un clima de que hacer un paro es golpista, es para perjudicar. Imagínate, no solo Argentina, sino en el mundo se luchó y hubo tantos muertos para conseguir el derecho a huelga, para mejorar los ingresos de los trabajadores, y tanto Milei, tanto el gobierno como los medios de comunicación de la derecha le enseñan a la gente, o le explican o intentan convencerlos de que el paro es malo. No es a favor de los trabajadores, es en contra. Y a Milei trabajó en eso ayer también, ¿no, Fero?
Sí, sí, vos sabés que la actividad de Milei ayer en redes, no sé qué opina Johnny, que viene siguiendo de cerca los pasos libertarios en el gobierno, pero la actividad de Milei ayer en redes fue intensa, muy intensa. Se lo veía exultante, te diría, Roberto, quizás por el contexto de lo que está por ocurrir con el FMI, pero viste que vos te das cuenta un poco la vibra que viene llevando Milei por sus tweets. Cuando está todo mal, por ahí no aparece. Bueno, ahora está todo mal, pero él cree que está todo bien, ¿no? Entonces el gobierno ayer decía que el paro fue una lágrima, mientras la CGT decía que fue un éxito rotundo. Bueno, yo creo que hubo ahí una cosa medio intermedia, pero se podía ver en la actividad de redes un poco la posición del gobierno, te diría un poco negadora, para llevarlo a términos freudianos psicoanalíticos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo Milei retuitea un editado de TN, del canal TN, con testimonios que, en definitiva, y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención de esto, hablan de los problemas de los trabajadores. Es decir, trabajadores que si faltan a laburar el día del paro no les pagan, trabajadores que son informales, que si no laburan no se llevan la guita para morfar, es decir, que están tan mal que no pueden ejercer el derecho a parar, esto que vos decías, es decir, los trabajadores están tan mal que algunos tienen que ir a laburar. Es lo que aparentemente Milei no ve. Este es es la placa que estamos compartiendo para los que nos siguen en YouTube, del retuiteo de Milei, de un usuario libertario que bueno, se llama Hippies con OSDE, y dice: la gente está harta de los sindicalistas mafiosos que los perjudican. Y el video dice lo siguiente, que me pareció curioso esto que te decía, ¿no? En realidad habla de lo mal que están los trabajadores. No sé si No voy a trabajar, no cobro. ¿De qué trabajas? Construcción. En la construcción. ¿Podías faltar hoy? Podía, pero no debo. ¿Qué pasa si faltas un día a trabajar? Se complica, la plata no alcanza, tengo que trabajar, tengo familia, tengo nena, hijas. ¿Por qué no tomarte el día de paro en tu casa? Porque si yo no trabajo, no cobro. Es fácil. Es una falta de respeto al trabajador esto, lo que hicieron. ¿Crees que están defendiendo al trabajador con este paro? No. Y nunca se llega a nada. Es así. ¿De qué trabajas? Cuido de personas mayores. O sea que no le vas a fallar. Obvio que no. 86 años tiene. ¿Te está esperando? Ni hablar. ¿Dónde trabajas? Yo sí. ¿Trabajás por día? ¿Cobras por día? Agarro trabajo por mi cuenta. Por tu cuenta. Si faltas, no te lo pagan. Y no. Se trabaja. La manera de levantar un país es trabajando, no haciendo paro. ¿Pensaste en quedarte en tu casa? Bueno, es eso, ¿no? Lo que veíamos un poco. La mayoría, salvo la última mujer que dice se trabaja, siempre existieron personas llamadas popularmente carneras, pero en general lo que estamos viendo ahí son trabajadores que las circunstancias los llevan a tener que laburar. Sí, una demostración de la precarización total y de la fragmentación del mercado laboral que hay. Absolutamente, ahí teníamos trabajadores informales, teníamos personas que cuidan personas, es decir, trabajo de cuidado que obviamente que tampoco están sindicalizadas, es decir, no encuentro los motivos por los cuales Milei pueda sostener que eso es en contra del paro, sin ver que en realidad es el deterioro del trabajador argentino, que es algo que venimos arrastrando y que obviamente se complicó en este año de gobierno. En la calle lo que hacen es ir haciendo notas y después eligen las 3 o 4 que a ellos les resultan convenientes para su línea editorial y la ponen, ojo con eso también. Absolutamente. Por ejemplo, otro retuiteo de Milei tiene que ver, es el 02, el de la jubilada, le digo a los compañeros. Este es un retuiteo de Milei de una militante libertaria que se llama Eliana Cere, que dice: los sindigarcas que van en Audi y avión privado decidieron que una jubilada hoy tenga que esperar bajo la lluvia colectivos abarrotados para poder ir al médico. Y podemos ver el video también y después lo comentamos. No, tengo que hacerme un estudio y no lo puedo perder, así que sí o sí tengo que ir, por eso me pasó. ¿Y la van a atender hoy, le dijeron? Sí, al tener el turno no atienden igual. Uy, qué suerte. ¿Usted tiene turno o la atienden sí o sí? No, yo ya tengo el turno, si no tuviera el turno sí, no me atiende. Si voy por mi cuenta nomás no, ya lo tengo. ¿Cómo es el periplo? Cuénteme, ¿cómo es el viaje ahora? Y complicado, porque yo en el tren voy bien, ahí más tranquila, más sentada, voy sentada y no tengo problemas, pero bueno, en el colectivo se me hace un poquito más pesado. Justo hoy turno el día de paro. Hoy del día de paro. ¿A qué hora lo tiene? ¿A qué hora lo tiene el turno? Lo tengo a las 9. Se le contiene. A las 9 de la mañana, bueno, venimos bien.
Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto que espera el colectivo? Básicamente, una señora que tuvo la terrible mala suerte de tener el turno médico el día del paro, y lo usa TN y lo usa Milei para, bueno, explicar que los sindicalistas se la agarran con los jubilados, ¿no? Jubilados que cobran por culpa del gobierno 300.000 pesos y que están todos los miércoles siendo víctimas de la cagada a palos, disculpen los términos académicos, de las fuerzas represivas de Patricia Bullrich. Es lo más cínico que vi de toda la actividad que tuvo Milei ayer, porque, insisto, mientras los están hambreando los jubilados y cagándolos a palos, bueno, se agarran de un caso de una pobre señora que tuvo la mala suerte de tener un turno médico para amplificar la situación. Bueno, es que, digo, si alguna vez la lucha fue en los términos de el fusilamiento de trabajadores, de todas las cosas que han ocurrido cuando se luchó por los derechos de los trabajadores, ahora es la manipulación. Ahora es intentar convencer a la sociedad que el derecho a huelga, por el que tanto se luchó, por el que se consiguió en el mundo las 8 horas de trabajo, fundamentalmente, antes no había un horario fijo, el aguinaldo, las vacaciones, que se consiguieron con grandes luchas, con grandes huelgas, convencer ahora a la gente que vive en un continuo presente, que parece que no supiera lo que ocurrió antes, es malo para ella. El derecho a huelga es malo para ella. No, el tema, perdón, voy a decir algo incómodo, pero el tema es que no haya frustración de ¿para qué? O sea, ¿para qué fue el paro de ayer? Porque el paro de ayer fue un paro, te diría, generalista. ¿Por qué fue paro? Y porque está todo como la mierda, ¿no? Lo cual es cierto, y esa era la exigencia sistemática que había hace meses sobre una conducción de la CGT, que incluso desde lo corporal uno lo escuchaba a Daer pedir casi disculpas que tengo que parar, pero además me jubilo en un par de meses. Entonces, un tipo que ha sido la cara de la CGT los últimos 10 años, o sea, y yo creo que hemos caído en Milei, entre otras cosas, porque muchos trabajadores los otros 8 años estaban frustrados porque vivían cada vez peor. Y su representación sindical, o la mayor representación sindical que la CGT, no los representó, creo yo, como corresponde. O sea, esta conducción de la CGT tiene una caída de 20 puntos de nuestros salarios encima. Y hacía casi un año que no hacía una movilización. Y yo te pregunto, ¿para qué fue la movilización ayer? ¿Había algo puntual o es, bueno, paramos porque no nos gusta el gobierno? Pues es cierto, paramos porque no nos gusta el gobierno y este gobierno está destrozando los salarios, está destrozando el comercio, está destrozando la industria. Pero alguien que paró ayer, que puso en riesgo su laburo, que no fue, que el empleador lo apretó para que vaya, o que perdió la jornada de laburo, ¿hoy cómo está? Digamos, ¿el paro de ayer le significó algo al gobierno? ¿El paro de ayer le movió algo? ¿Te miro? O sea, ¿le sacudió un poquito? ¿Le dio miedo? No, porque no, es que es un paro por compromiso de la CGT que se ve apretado para que pare. Exacto. Porque si fuera un paro real, diría, mira, yo hoy paro 24 horas, pero si no hay un aumento por decreto para todos los trabajadores argentinos, la semana que viene paro por 48. Y ponés un pliego de condiciones y empezás un plan de lucha. Eso es ir a buscar los derechos de los trabajadores. Por eso, Esto no es un paro por compromiso. Y bueno, exacto, fue un paro por compromiso. Me parece que es la mejor definición. Sí. Y todo el mundo lo siente. Entonces, por eso ayer le decía, ¿para qué porque vos decís, che, tenés conciencia de clase, pará. Y decís, usted, pero mi empleador me está apretando, llego a parar y me quedo sin laburo. Y yo con conciencia de clase no le doy de morfar a mis hijos. Es una gran discusión. Vos decís, bueno, pero si todos pensamos eso, es el triunfo del individualismo. No tenemos conciencia de clase, entonces triunfa el individualismo. Es cierto, pero de verdad que hay una base material concreta a la hora de las protestas. Vos necesitás comprar comida. Y si te quedás sin laburo no podés comprar comida. Es una tensión tan fuerte que si no veo resultados, no sé por qué me voy a arriesgar. ¿Se entiende? Yo sé que es incómodo, pero no, bueno, es la misma. Si no veo resultados, ¿por qué voy a ponerme en riesgo? Me parece que lo que hay que observar también es que la reforma laboral ya es un hecho en la Argentina y que la fragmentación, primero la fragmentación del mercado laboral te hace que hoy, no sé, lo que era un paro de Ubaldini que te quitaba el PBI de un país durante un día, hoy eso no se puede hacer ni aunque quieras, no hay forma. Ni aunque pare la CGT, las 2 CTA y todos, porque la forma en la que hoy se genera guita en la Argentina no depende únicamente de los sindicatos y la actividad sucede. Ayer hubo bondis y en la ciudad, al menos en la ciudad de Buenos Aires, en las zonas comerciales, era un día normal. Después, por supuesto, te para Vaca Muerta, te paran, qué sé yo, el cordón industrial de la provincia de Santa Fe, los aviones, los sectores de la minería en algunas provincias. Eso se siente. Había un paro industrial, pero después no había un paro social. Ahora, también hay que advertir ahí que la fragmentación, la precarización, la explotación hoy
que sufren los trabajadores en Argentina y que no es responsabilidad únicamente de la CGT, también se le puede atribuir al resto del peronismo que gobernó hasta hace muy poco, explica un poco por qué ayer un paro general no se siente como se sentían los paros general antes. Vos que hiciste el documental, perdón, no me acuerdo el nombre. La Argentina de Milei. La Argentina de Milei, que es un documental que produjeron acá desde el Destape. ¿A esa gente le llega el paro de ayer? ¿A todos los que viste ahí, que los entrevistaste, que están en los comedores? No, el que labura de la vida cotidiana del día a día, el que hace el mango a la mañana para comer a la noche, no, por supuesto que no. Pero por eso también hay que tener, esto mismo que estábamos conversando ahora, hay que tenerlo después también en el panorama cuando se cree que un paro de la CGT es necesario para que el gobierno cambie. Y se le deposita al paro de la CGT la expectativa total de cambio de la política económica del gobierno. Bueno, hay que empezar a advertir que no solo no le alcanza a la CGT, no nos alcanza a todos un paro. Está bien, pero ahí también hay que tener presente, porque si no parece que la CGT no tiene ninguna responsabilidad, y hubo un efecto muy claro de que la UTA no paró. O sea, hay un peso muy especial en que hubo colectivos. Y si hay colectivos, vos tenés que ir a laburar. Si hay colectivos, vos no podés decir, si hay bondi, el comercio abre. El comercio abre, la gente se mueve. La gente sale más temprano porque no tiene trenes, no tiene Si hay bondi, te quedás sin excusa de che, no puedo ir. Los comercios estaban todos abiertos. Entonces hay una responsabilidad del sindicato también que no hace uso de la fuerza que tiene. De la CGT, Comparar loco. el paro de mayo del año pasado con este. Claro. El del año pasado fue contundente y aparte había condiciones, porque yo creo que un paro es una consecuencia de algo. Pero compará dirigentes sindicales con estos. Imagínate si un gremio se le paraba de manos a Rucci, a Ubaldini, a Bandor. Ahí entra en juego lo que dice Colombani también. No son características, solamente características personales de los dirigentes, sino que es una época donde el trabajo está desfordizado, desindustrializado, la clase media que antes era una sola, muy heterogénea y que iba desde el arquitecto hasta que el que trabajaba en una fábrica, hoy en día estalló en 1000 pedazos. La gente labura de su casa. La gente labura de su casa. Negro. Tiene 3 laburos, 4 laburos. A mí me parece que en el contexto de atomización laboral, es decir, ya el peso específico de los sindicatos no es el que tenía hace 30, 40 años, entre eso y la situación... Quizás lo único positivo o lo positivo que uno puede sacar de un paro como este es instalar cierto malestar en un sector importante, ¿no? Que eso, aspirando a que eso pueda ir creciendo en el sentido de que estas protestas se hagan, razones ordinarias. Motivos para parar sobraban. Motivos sobran, por supuesto. Y por eso se le venía pidiendo a la CGT un paro ya desde hace rato. Ahora, lo que sí hay que empezar a identificar que hoy cambió tanto el mercado laboral en la Argentina. Eso algo que el peronismo no ve, que cuando te hablan de trabajo, te dicen, bueno, de la fábrica al trabajo, del trabajo a la fábrica. Eso ya no existe más, no sucede así. No es así hoy el mercado laboral en la Argentina. Por lo tanto, en el mundo, pero ni queriendo hoy, más allá de que es importante que haya actividad sindical, que haya representación, que haya huelgas generales, la herramienta sucede, funciona, y también ayer se sintió, ¿no? Era parte de la conversación. Ahora, ni queriendo hoy lográs un paro como los que te hacía Ubaldini. No, pero claro que no. Pero también podés lograr un mejor paro de lo que fue ayer. Sin duda, si no paraba la UTA, sin duda en un mejor paro. Por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires. En el interior del país. Las instituciones que dan forma a la lucha son construcciones que van cambiando según las circunstancias de la época, y entonces si en esta época y en estas circunstancias un paro no es tan efectivo, será cuestión también de encontrar otras maneras más efectivas de hacer lo mismo. Y a lo que voy, y tiene que ver también con esto, es que si se cercena el derecho a lucha, ese malestar sale por otro lado. Si el derecho a lucha se vuelve parte del ruido de fondo, ese malestar sale por otro lado. El malestar no hay manera de contenerlo en una situación en la cual tanta gente vive peor que antes, y ese antes ya era insoportable. Y en ese punto me parece que es importante prestarle atención a pequeños detalles. Yo hoy a la mañana me despertaba, mientras estaba ya nuevamente conectado Roberto Navarro, y en un segundo ya termino y te devuelvo la pelota, Roberto. Me despertaba y mientras me lavaba los dientes pensaba... ¿Escuchabas Ahora Consecuencias? Estaba escuchando Ahora Consecuencias, sabía que ahora, en cualquier minuto, se va a anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que todo lo que viene después va a ser peor, porque no va a ser mejor. Y pensaba, mientras yo estoy acá lavándome los dientes,
Hay un grupo de amigos de Toto Caputo que tienen información sobre lo que va a pasar y que están con 3 clics haciendo más guita de la que voy a hacer yo laburando toda mi vida. Y eso hay un montón de gente que está dándose cuenta. Un sistema que funciona así hace mucho, pero cada vez más desembosadamente. Lo vimos esta semana con Trump manipulando ya no una criptomoneda, los mercados mundiales con información privilegiada. Y eso genera una reacción que podrá canalizarse por vías sindicales o por otras vías, pero el mundo no se va a quedar quieto viendo cómo abiertamente se manipulan trillones y trillones de dólares mientras cada vez te alcanza para menos en tu vida cotidiana. Sí, senadores demócratas están haciendo pedidos de informes para ver qué negocios se hicieron y si los funcionarios compraron, cómo intervinieron, porque hay grandes sospechas de que parte de esto sea un gran negociado de Trump y sus amigos megamillonarios. Estaba diciendo cuando se cortó que el peligro que tiene Argentina es que estos gobiernos de derecha pasen, pero la batalla cultural quede, ¿sí? Es decir, si no hay voces potentes que le estén diciendo a la gente, mirá, la huelga es para defenderte a vos, ¿sí? La huelga no es contra vos, nunca va a ser contra vos. Y si hubo un activo en Argentina que por ahí nos diferenció en parte de algunos países de Latinoamérica, han sido los sindicatos. Los sindicatos no hay que analizarlos de manera personal, si me gusta más este o lo otro, cómo se acomodó o la casa que tiene. Lo que hay que hacer es una evaluación de los últimos 40, 50 años y decir, bueno, ¿quién tuvo una mayor clase media gracias a la defensa de los salarios del sindicalismo y qué países quedaron en la pobreza, con 70-80% de pobreza? Ahora, ese debate hay que darlo y yo no veo que se esté dando, no veo que desde el campo popular se le hable a los trabajadores. Algunos tienen miedo de decir cosas, porque después te dicen comunista o qué sé yo, y a mí me parece que si uno no se anima, quizá el que más se anima es Grabois, y uno no se anima a decir las cosas con potencia, bueno, ellos pueden terminar yéndose del gobierno, pero va a haber cierto convencimiento de la gente de que no tiene que luchar. O podría ser peor, Roberto, pueden irse del gobierno y dejarnos el dólar como moneda. Porque eso es algo que forma parte de las conversaciones que está teniendo hoy en día Argentina con Estados Unidos. Nosotros lo contamos el fin de semana pasado y esta semana se fue cumpliendo paso a paso muchas de las cosas que me había dicho esa fuente a mí hace una semana. Y esa misma fuente a mí me dice que el plan de dolarización para Milei sigue en pie y que a diferencia del gobierno demócrata que estaba en contra, Donald Trump, que está interesado en devolverle al dólar un valor global que está perdiendo en esta guerra comercial, podría ayudarlo. Si te parece, podemos repasar algunas cuestiones que giran en torno a esto, a la visita del secretario del Tesoro que llega el lunes a la Argentina. Me dejás que, no quiero irme del tema del paro, claro, porque quería mostrar esa manija que había ayer, que lo siga Fero, y ahí vamos, Nico, y ahí vamos. Sí, claro, perdón, pensé que había terminado ya, Fero. Para ver un poco qué están diciendo ellos. Hay unos tapes ahí que mandamos. Sí, totalmente. Bueno, el clásico, ¿cuánto cuesta el paro, Roberto? Que lo que habla también es de la magnitud del paro. Cuando te dicen cuánto cuesta el paro, quiere decir que de alguna manera tuvo una magnitud, tuvo un impacto, ¿viste? Es contradictorio. Eso es lo que hizo Jonathan Viale en el tape 15. Un estimativo de cuánto es el PBI per cápita en un día y cuánto se pierde en un día que no se labura. Mucha plata. Hoy Jorge Macri nos contaba que efectivamente cada día que hay paro, la actividad, la recaudación baja y todo esto que les vamos a contar está hecho en función de ese número. Se perdió el 0,3% de todo el PBI del mes de abril, dice la UAD. En un día, porque Daer dijo, vamos a demostrar que nosotros tenemos poder y somos chicos malos. Ahí tenés servicio de salud y enseñanza, 92 palos abajo, que es un montón de plata. Comercio, claro, 16 millones de dólares. ¿Qué más? Administración pública, 7 millones. ¿Qué más? Transporte, Lili. 8 millones de dólares. Hoteles y restaurantes, acá hay un estimativo de 1 millón. Que puede ser más, ¿no? Que puede ser mucho más. Claro. En el caso de los bancos es 1 millón y esto va descendiendo para bronca de los sindicalistas porque hoy hay mucho trámite que hoy se hace online. Claro, con banking. La industria perdió mucha plata. Ahí tenemos más problemas. Ahí con la industria 17 millones porque claramente tenés un tema de líneas, además de producción. Pero es mucho, chicos. El país no se puede dar el lujo de esto, en serio. En construcción 7 millones. Es espectacular. El país no se puede dar el lujo de tener sueldo de miseria, ¿Cuánta riqueza generan los trabajadores, no? Claro. Ahí un trabajador de esos sectores podría pensar, che, ¿y yo por qué no la veo entonces?
Si esto es lo que se pierde cuando yo no trabajo, ¿por qué cuando yo trabajo tampoco la veo? Era Jonathan Viale el que hablaba. Sí, era Jonathan Viale. ¿Sigue al aire? Sí, cómo no. ¿Hizo algo? ¿Pasó algo? A mí me daría vergüenza. Pero qué sé yo. es buenísimo porque es el reconocimiento de la riqueza que generan los trabajadores Es y que está mal espectacular. distribuida en la Argentina. Justamente un trabajador podría ver eso y decir, che, pero yo cuando por trabajo eso es tampoco la veo. Por Entonces, eso ¿dónde se está? paro. Claro, por eso. ¿no? O sea, después te ponen un tope de paritaria del 1%. Del 1%. Del 1%. Para Majul, directamente, los sindicalistas son chorros irrecuperables, Roberto, míralo. No, en serio. Son multimillonarios, exhibicionistas. Yo lo voy a decir claramente, son chorros irrecuperables. ¿Viste cuando se habla de adictos irrecuperables? Estos son chorros irrecuperables, no los recuperan más. Que te mienten en la cara. Milei versus los animales salvajes. Son gente a la que yo no les creo ni los amigos ni los parientes. ¿Por qué digo? Dios mío. Dios mío, me río para no llorar, es terrible. ¿Ese es posta? Esto es verdad. La imagen, para no estar en Pesky. YouTube. Igual, perdón, De ese Pesky haciendo una joda esto. Yo quisiera agregar algo. Lo de Majul y en serio. este relato que está repasando muy bien Fero es para desprestigiar al sindicalismo y, en todo caso, debilitar a los sindicatos y, por tanto, a la representación sindical de los No trabajadores. es nuevo esto también. Ahora, hay que decir también que uno de los problemas que tiene el sindicalismo es que hay ahí muchachos a cargo de sindicatos que efectivamente son millonarios de hace 40 años que están en sus lugares. Eso vos lo podés decir desde la derecha, como hacen esto, para debilitar el reclamo sindical, debilitar la representación sindical, o lo podés decir como un cuestionamiento razonable, lógico, evidente, de que hay un montón de muchachos hoy a cargo de sindicatos que hace 40 años que no trabajan de esos que se supone que tienen que representar. Es así, de hecho, Viale se metió con los sueldos de Daer y de Andrés Rodríguez, mirá. Un éxito su billetera. Ahí tiene Wada, ya si querés para arrancar con información. Sí. ¿Cuánto gana Daer? ¿Cuánto gana Daer? No sé, ¿cuánto? ¿13 palos? A ver, Guadita. Solo el blanco, ¿no? Estamos hablando. ¿Ese es el sueldo? Ese es el sueldo, porque él cobra por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, por su gremio, pero además por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad. Y falta uno, que es del sector privado, que es el Laboratorios Bernabó, que es donde él comenzó a ejercer como delegado gremial. Qué bien, 13 palos, ¿eh? ¿Falta un sueldo más encima? Dijiste, Guada, no Sí, entendí. ¿Un sueldo claro, más encima? ¿Tres sueldos tiene? Exacto. Él figura todavía como delegado gremial en el laboratorio Bernabó del sector privado. Eso es bruto. Bruto. Neto. Está bien, netos son 10 palos, un montón de guita. Menos mal. Ponele. Y después, Ponele. mira, tenemos el blanco nada más, ¿no? el sueldo de Andrés Rodríguez. Mira, Andrés Rodríguez No, es el de me UPC. estás No. Sí. Muy bien, ¿eh? Bueno, él tiene una afición por los caballos, le gusta. Por eso le dicen centauro. Exacto. Así que, bueno, creo que con este ingreso debe poder darse. Es un hobby muy humilde Claro. de los caballos. Vos sabés que es un hobby para gente muy, muy humilde. Nunca había visto un sindicalista que coleccione caballos pura sangre, aparte, ¿eh? No es que colecciona cualquier tipo de caballo. No, Los bueno. caballos que están en la claro. ruta. Claro. No debe ser muy distinto de lo que gana Viale, ¿no? Igual. No, muy no, distinto. Viale gana mucho más. Es muy distinto. Fer, qué iluso que sos. Perdón, hasta yo sé eso. Perdón. ¿Eh? Fui- No, ¿y cuánto fui un poco gana? ingenuo. No, por ahí es el mismo numerito, pero en vez de pesos dice dólares. Bueno. ¿Sabés lo que debe ser ir todos los días a trabajar contra los trabajadores a la tele? Qué horrible, por favor. Además, Qué horrible. Roberto, más allá de que ponele que estas cifras sean ciertas, volviendo un poco a lo que decía Mati y respecto del tape de Majul, es generalizar, porque en las bases de los sindicatos hay un montón de laburantes que realmente le ponen el cuerpo para defender a sus compañeros, los delegados, bueno, todas las bases tienen un montón de gente realmente honesta y que lo hace por un sentido de comunidad, ¿no? Que están en las fábricas laburando y que son combativos y que están proponiendo, en parte de lo que conversábamos recién, más allá del paro general de la CGT de estas horas, vos tenés, por ejemplo, a los aceiteros, a la UOM, esta semana hubo una reunión, proponiendo un plan de lucha, una profundización de esto, no solo una huelga para descomprimir o para sacarse el reclamo de encima, para efectivamente combatir en la calle y en las fábricas y en los puestos de trabajo a un gobierno que claramente tiene su política regresiva para los trabajadores.
Hoy es un día que el gobierno esperaba poder mostrar mercados robustos porque entra plata. Sin embargo, ahí me pasaba Candelaria que los bonos argentinos están cayendo. Sí, en línea con la región vienen todos los números en rojo, pero hay que decir que sorprende bastante porque justamente este anuncio de que efectivamente está cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que van a entrar una cantidad sustancial de dólares debería hacer subir el precio de los bonos, que es básicamente si el mercado entiende o no que vas a poder pagar esos bonos, ¿no? O sea, si vos de repente va a entrar una masa de dinero, lo que se esperaría es que los numeritos esos que vemos en pantalla, que subió Juan Pablo Marino, estén justamente en verde y no sigan en rojo. Habría que ver, una vez que se haga el anuncio, bueno, si reaccionan a los bonos o no. Hoy a la mañana hablábamos con Héctor Torres y decía, bueno, a veces el programa con el fondo funciona como medicina. Si tomás un poco te puede ayudar, pero si tomás mucho te podés sobremedicar, ¿no? Y el mercado puede entender que efectivamente no tenés el dinero para hacer frente a los vencimientos. Yo ayer hablaba con un consultor que me decía, Roberto, ponele que vos tenés títulos públicos y hay una deuda con el fondo que es de 14.000 en los próximos años, más intereses. Ponle que tenés que pagar 16. Te dan 20, te quedaban 4. Pero si en vez de 4 para usar, te dan 12 para usar, quiere decir que te estás comiendo la plata que deberías usar para pagar. Entonces, el acreedor dice, no nos va a pagar. Se la está rifando, se la está regando a los amigos. Entonces, hay que ver cómo reacciona el mercado cuando ven que se están fumando la guita que debería usarse para pagarle al fondo. Totalmente. Ayer salió un informe especial de 1816, que es una consultora de los mercados financieros que leen justamente los operadores financieros, y lo que decía es, bueno, siempre existe un valor del dólar con el cual la Argentina puede acumular reservas, puede hacer frente a los pagos de deuda externa y demás, que tiene que ver con un valor de dólar lo suficientemente alto para que te liquiden lo suficiente y para que el país, dicho más fácil, sea barato en dólares para las inversiones y para las liquidaciones, ¿no? Existe ese precio del dólar, el tema es el costo que tiene, el costo político que tiene ese precio del dólar en un año electoral, digamos, lo decía una consultora financiera, directamente entendiendo que el límite va a tener que ver con eso. Nicolás Antos. Te arranco con una noticia de último momento, hace minutos nada más los medios norteamericanos están informando, y esto es curioso y lo voy a tratar de ser textual, que Estados Unidos le dijo a China que deberían pedir una llamada entre Xi Jinping y Trump. Es decir, Trump no está llamando a Xi Jinping porque eso sería reconocer la derrota y que se equivocó toda la semana, pero están diciendo, mirá, nosotros no podemos tirar la toalla, pídanos ustedes la toalla. Me haces acordar a una diferencia que tenían, cómo empezó la diferencia entre Néstor Kirchner y Jorge Bergoglio cuando era obispo de la Ciudad de Buenos Aires, que era ¿quién cruzaba la plaza? ¿Quién cruzaba la plaza? Bueno, ¿Quién iba a reunirse con el otro? Bueno, acá es quién llama a quién. La respuesta de China, obviamente, fue decir que nada, que si quieren hablar, lo llamen ellos, porque esto aparentemente habría sido una comunicación de anoche. Si quieren venir, que vengan. Si quieren venir, que vengan. Y durante el día de hoy siguió China a través de sus cuentas en redes sociales y demás, con mensajes diciendo, bueno, si China creció tanto en las últimas 7 décadas fue por el esfuerzo de los chinos y no porque nadie nos haya dado ventajas. Una respuesta directa al argumento de Donald Trump, y que me sirve esta noticia de una guerra comercial que no le está saliendo bien a Estados Unidos, para introducir algunas novedades respecto a la relación. Ayer hubo 2 noticias muy importantes para la Argentina. Una tenía que ver con el anuncio de que Bessent, el secretario del Tesoro, el ministro de Economía de Trump, va a estar viajando a la Argentina el lunes, y la otra con lo que el Banco Central presentó como la renovación del swap con China y que fue leída, diría, por el 99% del sistema como un desafío de Milei a Trump o a Claver Carone, que había pedido 48 horas antes que no se renueve el swap con China. Yo me hacía un poco de ruido toda esa secuencia. ¿Por qué lo anunciás ahora cuando es algo que va a ser en junio, si el lunes está viniendo el secretario del Tesoro de Estados Unidos? Y pude reconstruir un poco lo que está pasando. Y es un poco distinto a lo que cuentan en otros lados, por eso me parece interesante.
En las negociaciones extraoficiales entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno argentino, porque sabemos siempre que hay canales oficiales y canales que van por el costado, el gobierno de Estados Unidos quiere que la Argentina tome 2 decisiones económicas en los próximos meses. Salir del cepo y salir del swap. Salir del cepo porque justamente en un Trump que lo que está pidiendo es mayor flujo de dólares desde otros países hacia Estados Unidos, una medida como el cepo le pone un freno. Están viniendo 15 empresarios norteamericanos ahora a ver qué productos y servicios norteamericanos pueden venderle a los argentinos, a los que todavía tienen un mango, pero obviamente nada de eso va a servir si hay un cepo que les impide llevarse las ganancias que tengan, con lo cual para Trump, que lo que busca es equilibrar la balanza comercial, con cepo la Argentina no le sirve. Y lo segundo es el swap, que obviamente tiene que ver con que considera a la Argentina parte de su área de influencia en este nuevo mundo dividido, no globalizado, que Estados Unidos imagina y que por lo tanto China no tiene nada que hacer acá. Si les parece podemos volver a escuchar, ya lo pasamos el otro día, el video de Claver Carone, es el video número 3, donde ante una pregunta de nuestro colega Andrés Fidanza en una charla en Miami, justo cuando estaba muy cerca de ahí Milei, esperando con la carpetita a ver si aparecía Trump para sacarse una foto, que no apareció, y mandaba un mensaje teledirigido al gobierno argentino. Escuchemos a Claver Carone. Argentina es un país aliado, el presidente Milei es un aliado, efectivamente el secretario de Estado estuvo con el canciller de Argentina recientemente, y al fin y al cabo siempre buscando cómo trabajar conjuntamente, bilateralmente, para el bien. Nosotros queremos que el presidente Milei tenga éxito, que su gestión tenga éxito, entendemos primero el sacrificio enorme que ha llevado a cabo, con obviamente todas las reformas fiscales que ha llevado a cabo, que creo que es admirable en el mundo en ese sentido, y es algo que francamente estamos haciendo aquí en los Estados Unidos. Y un tema que sí nos preocupa en Argentina sigue siendo obviamente el papel de China y los chinos, en ese sentido, que es un problema que heredó obviamente el presidente Milei. En ese sentido también afecta, y no voy a entrometer obviamente en medio de unas negociaciones que está llevando a cabo con el Fondo Monetario, porque queremos que tenga éxito, pero lo que sí eventualmente lo que quisiéramos ver que termine es la famosa línea de crédito que tiene Argentina con China. Clarísimo, ¿no? Dijo, no me voy a meter en la negociación con el FMI, como para que se sepa que lo que está por decir tiene que ver con la negociación con el FMI, y después dice, queremos que Argentina, se desprenda de esta línea de crédito que tiene China por considerar que China la puede utilizar para condicionar al gobierno argentino. ¿Dónde está la confusión? Bueno, la confusión está que usamos la misma palabra, swap, para 2 operaciones distintas. Por un lado hay un préstamo de 18.000 millones de dólares. En realidad son 2 préstamos de 9.000 millones. Que son una especie de asiento contable donde se dice que Argentina tiene esa cantidad de yuanes y que China tiene esa cantidad de pesos en el Banco Central chino, que no le sirven para nada a China, pero es como dejar empeñada una cantidad de pesos, que eso es algo que en el comercio con China te sirve y que para dibujar las reservas del Banco Central también sirven. Por otro lado, en junio del 23, un mes y pico antes de las PASO, Sergio Massa, ante un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional, que el fondo no le quería renegociar porque Massa no quería devaluar, más o menos lo mismo que estaban discutiendo ahora con Toto Caputo, no sé si se acuerdan que Massa agarra plata del swap para pagarle al fondo. ¿Se acuerdan? Sí, que fue un gesto muy importante. Sí. Fue un gesto importantísimo. Esa es una segunda acepción de swap, que es, dentro de esos 18.000 millones, 5.000 millones se transformaron en un préstamo más tradicional, es decir, plata para que el país utilice en lo que quiera. Ahora, eso se tenía que empezar a devolver a los... O sea, la cláusula decía, todo lo que vos vayas usando de estos 5.000 millones, vas a tener que devolvérmelos a los 12 meses. Si los usás hoy, en un año, si vas usando por las semanas un poquito, cada semana en un año un poquito. Eso vencía en junio del año pasado, en un momento antes del blanqueo, en el cual el gobierno de Milei estaba en una situación financiera muy complicada. Tanto es así que si China le pedía esa devolución de esos 5.000 millones, Argentina iba al default. Que ahí sale Milei a decir, los chinos son buenos, los queremos mucho. No nos piden nada a cambio. No nos piden nada a cambio. Y se patea un año más.
Es decir, que se tenía que empezar a devolver en junio de este año. Entre junio y noviembre había que devolver el total de 5.000 millones, porque Massa lo fue gastando entre junio y noviembre. Pero faltan 2 meses para eso. Falta. Ahora... Bueno, es que por eso él lo adelantó, porque necesita generar confianza en el mercado. Y necesita mandar una señal a Estados Unidos, que no es la señal que todos leyeron ayer, de decir vos me pediste que rompa el swap y lo estoy renovando, sino exactamente lo contrario. Porque ¿qué pasó? Claver Carone se enteró de que hubo una gestión que yo no pude confirmar. O sea, yo sé que en Estados Unidos esta versión llegó, no sé si pasó realmente o no, pero que hubo una negociación de Caputo con China, en la cual Argentina iba a devolver estos 5.000 millones entre junio y noviembre, a cambio de que le habiliten ahora 5.000 millones más. China. ¿Se entiende? Para tener 5.000 millones más en las reservas ahora. Claro. Hacer la misma maniobra que hizo Massa en junio del 2023 ahora. Y eso es lo que no le gustó nada a Claver Carone. Y por eso Claver Carone dice no queremos que esto sirva para extender el swap con China, porque obviamente si Argentina se endeuda más, eso significa una extensión y significan más condiciones. Después están los otros 18.000 millones que vencen recién el año que viene y que ahí se verá. Pero el mensaje teledirigido de Claver Carone fue ni se les ocurra hacer otro arreglo con China que implique que parte de los dólares que te vamos a dar ahora, vos se los tengas que dar a China entre junio y noviembre de este año. No te vamos a poner plata en un bolsillo para que vos la saques y se la des a China. Ahora, lo que decíamos hace un rato, ¿por qué se está anunciando esto ahora si vence en junio? La vez pasada se anunció a último momento todo esto. Porque es un mensaje de respuesta a lo de Claver Carone y antes de que llegue Bessent. Mirá que estamos haciendo lo que nos pediste. Mirá que estamos haciendo lo que las condiciones que nos estás poniendo, nosotros las estamos cumpliendo. Y acá viene la pregunta clave para mí, que es ¿a qué viene el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el ministro de Economía de Trump, el lunes que viene en el medio de un quilombo global a la Argentina? Porque si el acuerdo se cierra hoy, no viene a negociar condiciones del acuerdo. Lo lógico hubiera sido que hubiera venido antes. Y acá yo encontré ayer 2 respuestas que no son excluyentes, que pueden ser complementarias. La primera es que viene a supervisar personalmente que algunos de los compromisos que se firmaron, sean los que aparezcan hoy en la hoja del FMI o sean otros, se cumplan. Es decir, viene a sentarse en el escritorio de Caputo a decir todo lo que dijimos que ibas a hacer, ahora hacelo. Sea una devaluación o sea otra cosa. ¿Y cuál es la otra cosa? Bueno, nosotros el domingo pasado publicamos en el Destape, les pido la placa 6, ¿qué era lo que estaba pidiendo Estados Unidos a cambio de un apoyo con el Fondo Monetario Internacional? Y dijimos, si me pasan ahí el primer párrafo, y dijimos que rompa lazos con China, check, se confirmó. Que salga del Mercosur, lo estamos viendo ahora en las cuestiones con la CELAC y demás, y el viaje de Milei a Paraguay. Está avanzándose en ese sentido. Que le dé a empresas norteamericanas acceso preferencial a los recursos estratégicos, también. Reformas estructurales, hoy todos los editoriales están hablando de que el acuerdo del FMI va a incluir una reforma previsional y una reforma laboral. Privatizaciones, que es el próximo capítulo que vamos a empezar a ver en los próximos días. Influencia en el nombramiento de posiciones claves del gabinete, de esto también se habló toda la semana, la cabeza de Caputo, de Francos y demás. Y a cambio, y esto me lo escribí porque me lo contó esta fuente confiable, que me contó todo lo que ya se cumplió, además del acuerdo con el Fondo Internacional, Estados Unidos podría incluir ayuda para completar el proceso de dolarización. ¿Qué es ayuda? Bueno, una torta de dólares. Porque lo que necesita Argentina para dolarizar es una torta de dólares y el único que puede dar eso es un préstamo directo de Estados Unidos, que es una de las versiones que empezó a instalar ayer el gobierno argentino sobre el viaje de Bessent. No sé si será verdad o no, pero es lo que te cuentan acá en el gobierno argentino. Entonces, esa es la situación, o eso es por lo menos lo que yo pude reconstruir de una historia que parecía contradictoria, ¿no? Por un lado, cerrando con Estados Unidos, por el otro lado, renovando el swap. Bueno, viene por ahí y ojo porque la dolarización que los demócratas, insisto, no querían, Trump la está viendo con buenos ojos. Y ese es un paso que si se da, después no se deshace. Y Trump habla mucho de
que lo importante no es hacer las reformas, sino evitar que el que venga después las deshaga. Y una última cosa que les quiero mostrar antes de irnos. Esta es una entrevista que dio hace 3 semanas el profe de Pablo, uno de los economistas que más habla con Milei, se juntan a escuchar ópera, Milei lo escucha, le tiene mucho respeto. Y cuando le preguntaban por el famoso cierre del Banco Central que Milei había prometido, esto es lo que contestaba este economista que, insisto, es de los que más seguido habla con el presidente de la Nación. La pregunta obvia, pero presidente, ¿usted no quiere cerrar el Banco Central? Sí. Pero en el momento que quiera cerrar el Banco Central, le quiero dar algo a los dueños de los pesos. ¿Te das cuenta? Otro tipo hubiera dicho, mire, como voy a cerrar el Banco Central, esto puede hacer supositorio. No. Y es un argumento moral. Ahora, estamos tan desacostumbrados a esto que parece que no. Que bueno, que no fuera el otro tipo en realidad era Milei en la campaña, que lo que decía es, vamos a dolarizar devaluando. Lo que está diciendo de Pablo es el nuevo plan no es dolarizar con un peso que valga excremento o supositorio, sino con un peso al contrario, que esté sobrevaluado para que los que tienen pesos les puedan dar algo a cambio. ¿Qué le podés dar a cambio de los pesos si cerrás el Banco Central? Dólares. Es la única respuesta posible a esa pregunta. Hay que ver a qué precio te los dan. Hay que ver a qué precio te los dan, exactamente. Claro. Y eso depende de cuánta plata le ponga Estados Unidos, el fondo, el BID y demás. Che, atención a lo que pasa. Están subiendo los dólares y cayendo los títulos públicos argentinos. Digo, están por salirse lo que el gobierno va a vender como una buena noticia y lo que le está pasando es que se cae el precio de los bonos y sube el dólar, ¿no? Dale. Sí, Johnny. No, te decía, atención a lo que pase con Luis Caputo, referido a esto que decía Nico recién del pedido de la Casa Blanca sobre cambios en el gabinete. Recordemos que incluso Javier Milei en todo el gobierno hace un año vienen diciendo no, Toto Caputo no se va hasta que levante el cepo. Porque queremos que Toto Caputo se vaya con la Copa del Mundo, que se vaya campeón del mundo, que se vaya con el bronce como Messi en el Mundial de Qatar 2022. La Copa de Remes Nelicao se llama. Exacto. O sea, que no haga como el Dibu, es lo único que pido. A ver, sí, algo que puede pasar. A ver, se supone que en los próximos días o meses el cepo o parte del cepo cambiario se va a empezar a levantar. A mí me están, y lo voy a decir entre comillas, ya lo dije ayer, me están operando hace varios días en el gobierno que dicen que en julio y agosto el cepo se levanta. Ayer Lucas Liach, un ex integrante del Ministerio de Sturzenegger, dijo que se levanta el lunes el cepo cambiario. Bueno, hay muchas versiones que yo me encargo de agarrar con pinzas y de poner entre muchas comillas. Si en este contexto el lunes se levanta el cepo, ustedes que saben de economía, se presume un escenario medio caótico. Pero lo que quiero agregar, y para cerrar, no parecería a ver, aconsejable. si se levanta el cepo ahora, julio y agosto, Luis Caputo, según lo que viene diciendo hasta Javier Milei, se va. Y el que viene levantando muchísimo el perfil en los últimos días, en la Casa Rosada, porque lo veo todos los días y todo el tiempo. Un hincha de gimnasia. Y en la televisión, porque lo veo todos los días y todo el tiempo, es Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger le llevó a Javier Milei un plan para levantar el cepo, al cual Toto Caputo se opone con uñas y dientes. Sí, recordemos que hay grises en el medio entre sí, están avisando que el cepo. Sí. Perdón, están avisando que el índice de inflación que va a salir esta tarde es bastante alto, sí. Arriba de lo que se esperaba. Bueno, se estima recordemos que este es un índice. Sí. Este es un índice en donde juega mucho el precio de los alimentos, que es lo que está subiendo ahora, ¿sí? Así que, bueno, de hecho en Cava teníamos el 4,7 en alimentos, entonces ya sabíamos que venía muy presionado el índice. Claro. Probablemente si hay anuncios del Fondo Monetario, esto quede como el final de un programa que ya mostró todos los límites, que es este plan de Caputo. Efectivamente, Caputo no tiene ninguna intención de soltar el cepo cambiario porque él tuvo la experiencia de 2018 y el cepo le sirve para hacer la especulación financiera, le sirve para hacer el carry trade, para saber cuánto vale el dólar y generar ese negocio financiero para sus amigos. Pero voy a traer un par de datos. Lo tenemos en la placa 1, las reservas netas versus las reservas líquidas del Banco Central. Esto salió en el informe de ayer de 1816, un poco analizando el contexto en el que se da este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que vemos así como primer golpe de realidad es justamente cómo va bajando la línea tanto de reservas netas como de reservas líquidas, que es básicamente el poder de fuego del Banco Central, y vemos que estamos en una situación muy similar a cuando el gobierno asumió, que fue cuando más que duplicó el precio del dólar, o sea, lo subió 118%, ¿no? Como para tener un poco la decisión que tomó al principio del gobierno y que en este año
y 3 meses nos lleva de nuevo a la misma situación, pero con una crisis de ingresos, o sea, con una crisis donde ya nos pulverizaron los salarios, las jubilaciones, 15 meses de caída del consumo. Entonces, bueno, una situación social mucho más complicada y con reservas netas que están alrededor de los 10.000 millones de dólares abajo. Entonces, hablar de un levantamiento del cepo total o hablar de una dolarización es hablar de que va a venir, no 12.000 millones de dólares, tienen que venir 25.000 millones de dólares para que vos puedas decir, bueno, libero y que el que quiere ir a buscar dólares que lo busque al precio que sea. Porque hoy en día las reservas netas son menos 10.000 millones de dólares. Entonces, por más que sean 11.000, y bueno, estás apenas arriba del cero en términos de poder de fuego del Banco Central. ¿Hay algunos optimistas Ahora, en la casa? No, iba a decir, esos menos 10, que son dólares de los depositantes, con la plata que entra deberían devolvérsela a los depositantes. ¿No? Bueno, no seguir timbiándosela, porque si no, van a seguir timbiándose la plata de la gente. Discúlpame, Johnny, ¿qué decías? No, decía, hay algunos optimistas hablando de esto, del primer desembolso, que es clave. Hoy la noticia va a ser de cuánto va a ser el primer desembolso. En un momento, el principio se habló del 40%, que serían 8.000 millones de dólares. Hay algunos optimistas ayer en el gobierno que me decían que podría ser mucho más. Se hablaba de 15.000 millones de dólares. Igualmente hay que esperar. Hoy el número está girando más cerca de 12 que de 15. Vamos a esperar lo que suceda hoy. Me parece que esa va a ser, la cifra del día va a ser esa, de cuánto será el primer desembolso. Y el plano cambiario. O sea, Exacto. ¿qué va a pasar con el dólar? La gran pregunta del mercado, más allá del primer desembolso, que lo que te da es si se quiere el poder de fuego, pero el poder de fuego ¿para qué? O sea, el poder de fuego para sostener un dólar, ¿a cuánto? Esa es la pregunta pesada de si va a seguir el blend, no va a seguir el blend, qué va a pasar con los exportadores. De nuevo, en el trimestre de oro de la Argentina deberían estar lloviendo dólares en este momento en la Argentina y está bastante frenado, o sea, se liquida solo lo necesario para seguir la cosecha y efectivamente está todo el sector agroexportador viendo qué va a pasar con el valor del dólar. Y te quiero decir algo. Es muy llamativo que en este momento estén cayendo los títulos públicos y subiendo el riesgo país cuando se supone que esta es una buena noticia para los mercados, ¿no? Hay algo ahí que por ahí alguien sabe. Nadie puede creer que la cantidad de personas que están involucradas en esta, nadie hable nada, ¿no? Yo nunca creo en la confidencialidad de nadie. 914 está el riesgo país ahora. 914 está el riesgo país. Ayer había cerrado en 899. El gobierno ya prepara el relato de la devaluación. El gobierno ya está preparando el relato. A ver, la Casa Rosada... ¿Puedo adivinar? A ver. ¿Y le van a echar la culpa al kirchnerismo o no? No, bueno, eso va a ser para la deuda del FMI, pero sobre lo que se viene sobre la devaluación, el gobierno ya prepara el relato. El relato va a ser echarle la culpa, responsabilizar a los mercados. O sea, lo que ellos dicen es, nosotros no vamos a devaluar en estos 8 años que nos quedan. En verdad les quedan 7, pero en estos 8 años el gobierno nunca va a devaluar. Nunca va a ser... 7 años le quedan. ¿De qué estás hablando? Ellos dicen, no, yo no lo digo. En el gobierno dicen, nos quedan 7 años. No, le quedan 2 años y medio, señor. ¿De qué habla? En la Casa Rosada dicen... ¿Qué les pasa? En la Casa Rosada dicen, nos quedan 7 años. En la Casa Rosada dicen, nos quedan 7 años. En estos Conozco varios gobiernos que decían lo mismo y terminaron en 4. La ley del barrio dice que no puede festejar el triunfo. Venían 2 de Macri, 1 de Vidal, 2 de Antonita. Claro. 2 de... Claro. Con la deriva autoritaria de este gobierno me preocupa. En el gobierno dicen, nos quedan 7 años. En estos 7 años nosotros no vamos a devaluar nunca. Nunca más vamos a devaluar. Obviamente, esto es un diálogo que tuve con una altísima fuente en el gobierno. Y yo le dije... O sea, ¿cómo que no vas a devaluar? O sea, yo voy a comprar dólares ahora, entonces. Porque va a quedar en esto que está ahora. De acá a 8 años, vos me estás diciendo que los dólares van a quedar lo mismo. Así le respondí. En buen tono, ¿no? Obviamente, siempre con respeto con la Casa Rosada. Y este altísimo funcionario me dice, no, nosotros nos vamos a devaluar. Veremos cuando salga el cepo qué valor quiere poner el mercado, pero nosotros vamos a devaluar. El debate que se viene es eso. Nosotros vamos a decir al gobierno, che, Milei, vos devaluaste, y yo te voy a decir... Devaluó el mercado. La Ramón Díaz, yo no fui, devaluó el mercado. Te cuento esto porque es el debate que se viene. Eso se hizo en 2014 también, cuando devaluó Axel y vos. Creo que todavía lo sigue negando. Había sido Shell, ¿no? En ese momento, Aranguren había sido el que fue y apretó el botoncito. Bueno, nadie dice que devaluó.
Claro. Bueno, es el relato que está armando el gobierno. Se los anticipo porque es el debate que se viene. Le van a decir a Milei, che, vos devaluaste, che, Milei, vos devaluaste, y Milei te va a decir, a los Ramón Díaz te va a decir, yo no fui, fue el mercado. A lo mejor no es un Aranguren, es un no sé a quién le van a echar la culpa ahora, pero es el debate que se viene en unas semanas seguramente sobre este tema. Ramón Díaz tenía razón, él no había sido igual. Le ganamos tantas veces a Ramón Díaz, ¿no, Nico? Sí. Sí, todo esto en un contexto internacional muy complejo y de nuevo traigo esto, el oro tocó un nuevo récord, o sea, en el mundo, como para que dimensionemos dónde se está teniendo esta discusión, en el mundo los capitales no están buscando mercados emergentes, no digo la Argentina, ningún mercado emergente, los mercados están yendo el capital al oro directamente, ya el bono del tesoro parece como algo riesgoso, lo tenemos en la placa 7, este récord en el valor del oro. Vean la línea, para quienes no están en YouTube, se ve una línea francamente ascendente en el valor de oro que ya pasó los $3.000 y está en 3.194. O sea, toda esta incertidumbre global no ayuda a ningún mercado emergente, menos a la Argentina, que ya venía con su propia volatilidad y con sus propios límites en este modelo de apreciación cambiaria y tablita. Matías, tenías algunas otras cosas en relación a los últimos días de Milei que vamos a ver esta tarde. Me dicen que podría dar una nota después del anuncio del Fondo Monetario Internacional. Hace rato que no da notas, ¿no? Está o sea, ¿de qué amigos sería, ¿no? Lo lógico sería que si hoy se anuncia el acuerdo al cierre de los mercados, de acá al lunes a la mañana vamos a escuchar a Milei, vamos a escuchar a Caputo, digo, van a tener que explicar todo para moldear la narrativa en función de lo que ellos quieren, ¿no? Mira, ya que estamos hablando de dólares, de exportaciones también, de cómo le ingresan dólares a la Argentina, entre la serie de eventos desafortunados esta semana para Milei, tenía el Type 10, que es el anuncio, no sé si lo vieron, de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, que en medio de la crisis de aranceles dice, Donald Trump va a poner a América primero, no a la carne argentina. Escuchen, a ver. Again, the conversations right behind me are ongoing. Ahí está hablando con la Fox News. Nadie luchará por los estadounidenses con más ahínco, inteligencia y estrategia que el presidente Trump, dice la secretaria de Agricultura. Escuché al camaronero y al ganadero que estuvieron justo antes de mi llegada diciendo, apoyamos a este presidente, entendemos su visión, dice Brooke Collins. Esto será lo mejor para nosotros y nuestras familias a largo plazo, pero primero tenemos que lograrlo. El pueblo eligió a un disruptivo en noviembre por el voto popular y en los estados clave. Todo lo hicieron con la idea de que este presidente llegara aquí para acabar con lo de siempre. Se acabó el statu quo. Vamos a poner a Estados Unidos primero, no a China, ni a India, ni a la carne de Argentina, ni a los productos lácteos de Canadá, dice la secretaria de Agricultura. Estados Unidos primero, eso es lo que estamos haciendo. Quisiera saber qué opinan los productores ganaderos, los que estaban exportando fuerte, porque toda la carne se estaba yendo hacia afuera. Acá el consumo interno de carne es su nivel más bajo de los últimos 20 años. La historia completa es aún peor, porque obviamente China va a dejar de comprarle carne a Estados Unidos, la va a empezar a comprar a Brasil. Claro. Si este gobierno hubiera sido un poco más inteligente, a lo mejor por lo menos podía redirigir. Claro. Exactamente. Y lo que va a hacer Estados Unidos es todo lo que no le vende a China, volcarlo al mercado interno y dejar de comprarle a la Argentina. Es decir, estamos en el peor de los mundos. Y además sumo algo, ¿no? Porque acá hay un cambio, o por lo menos una profundización, ya no de una guerra de aranceles con los países con los que vos tenés déficit fiscal, o sea, no está déficit cambiario, perdón, comercial. Porque el planteo de Trump era ese. Yo le pongo aranceles especiales a los países con los que tengo un déficit comercial sistemático. En el caso de Argentina no es así. No. En general, en la historia, nosotros le compramos más de lo que le vendemos. Incluso ahí no quieren nuestra carne. O sea, incluso ahí están en una revancha de decir made in USA y nada más. Así es. Pero ahí me pregunto también, ¿no? Pensando en lo que veíamos la semana pasada en la caída de acciones, en el valor de algunas empresas, ¿cuál va a ser la reacción del sistema, del establishment? Acá tenés grandes productores ganaderos que la estaban juntando, ¿no? Exportándola. Acá en la Argentina no se vende, ya sabemos lo que cuesta comprar un churrasco, una milanesa, ni te digo un asado. Pero si habrá algún tipo de advertencia de, che, por lo menos, ¿no? ¿Van a hacer algo? ¿Algún tipo de pregunta? ¿Van a intervenir? ¿Van a actuar? ¿O van a dejar que absolutamente la Argentina quede librada a las decisiones del gobierno de Estados Unidos? Es exactamente lo que votaron. ¿Puedo hacerles una pregunta? Todo marcha acorde al plan.
¿Puedo hacerles una pregunta desde la absoluta ignorancia sobre el tema? ¿Esta situación eventualmente podría bajar el precio de la carne acá? Me iba a preguntar lo mismo. Iba a preguntar exactamente Estamos con lo mismo. hambre, Johnny. No, sí, con hambre. Con ganas de comer asado, Yo lo que me pregunto es si va a bajar el precio de la nafta, ya que estamos atándonos al precio internacional y está bajando el precio internacional de la nafta, ¿cuándo se viene el anuncio de que baja la nafta en Argentina? Pero hay posibilidad de que baje la carne si no se vende a ningún lado, queda toda acá. Decimos, bueno, no la vendemos a Estados Unidos, no la vendemos a China. ¿Qué hacemos con la carne? Y hay que ver qué porcentajes se estaban llevando, ¿no? La palabra baja, no se sabe bien. En general los empresarios no la conocen. Traducísela, pero ahí se puede decir de otra manera. No la hemos visto. Aún en momentos de grandes recesiones, donde no vendían, ¿no? Hay una resistencia a la baja que habría que hablarla con el psicoanalista de cada empresario. Pero la nafta está claro, digo, hace un mes que está bajando, se destruyó el precio del petróleo, se destruyó. Y la nafta no bajó. Y no, es difícil. Hay que recomponer márgenes. Les agrego, vos decías, Roberto, que tal vez hable Milei en las próximas horas. Eso me dicen, sí. Ok. Habló esta semana, estuvo, no sé si lo vieron con el presidente paraguayo, en una conferencia conjunta que generó algunas alertas, alarmas, algunas advertencias sobre el estado del presidente. Es el tape 8, Milei en Paraguay, en una conferencia junto a su par paraguayo, decía esto, a ver. Por eso veo con esperanza un futuro de colaboración entre nuestras naciones. Que Dios bendiga al pueblo argentino, que Dios bendiga al pueblo paraguayo, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad. Y muchas gracias. De esta forma, señor. Bueno, fue muy breve la participación del presidente y fueron muchos los furcios en tan poco tiempo, ¿no? Estaban ahí como... Yo lo veía con sueño y casi dice la fuerza del sueño, ¿viste? Era como que... Las fuerzas del sueño, dijo. La fuerza del sueño era como que estaba ahí medio... Sí, yo ayer pregunté, estaba cansado. Se notaba cansado, sí, realmente. Claro. Sí. Bueno, cuídenlo un poco, entonces. No, si y está es cierto, cansado. a ver... Reidel nos decía que se quedaban toda la noche charlando, ¿no? Hace poco Reidel salió a decir que pasaba largas noches. En principio se queda hasta tarde tuiteando, ¿no? Eso seguro, porque la actividad de Twitter del presidente va hasta las 3 y pico de la mañana muchas veces. Sí, duerme poco. Y además hay que ver que... Yo hace rato lo vengo contando. Él tiene un problema grande en la espalda. No es hernia de disco, en la parte baja de la espalda. Lo vengo contando hace mucho. Eso le irradia abajo. Nada, es un tema de salud que tiene. Y obviamente eso, para aflojar los dolores necesitas tomar algo. Descansar. Sí, descansar y también tomar algo y bueno, qué sé yo, eso también va jodiendo al cuerpo y nada, a todo. También puede ser parte de eso, pero los viajes le suelen cansar. Yo pregunté por esto, me dijeron, no, estaba muy cansado, los viajes le cuestan. Eso dicen en la Rosada, estaba cansado y los viajes le cuestan. Sí. Claro, bueno, es el presidente de la nación, ¿no? No fue podría tan viajar igual un poco, esto. Podría viajar menos entonces. Sí, pero igual, perdón, no... O sea, entiendo que el trabajo de un presidente de la nación es agotador, es estresante y demás. En general, no sabemos cuál es el trabajo de Milei, porque su agenda oficial suele estar en blanco y él mismo dice que de la política se encargan Karina y Santiago, que de la economía se encarga Toto Caputo. Yo no sé cuál es su labor cotidiana que lo estresa tanto. La batalla cultural, ¿no? Twitter y la batalla cultural permanente, ¿será? Le lleva mucho. Twitter puede ser estresante. Twitter a veces te estresa. Sí, este año es particularmente, lo que yo vengo viendo en Casa Rosada comparado al año anterior, tiene una actividad muy baja él en la Casa Rosada, se lo ve muy poco. A lo mejor va una vez por semana. Ayer estuvo durante el paro, estuvo en la Casa Rosada, estuvo mucho tiempo, pero a lo mejor viene un día a la semana a la Casa Rosada. Y en Olivos no hay tantísima actividad. Pero es como una presidencia delegada, entonces, ¿no? La política internacional totalmente administrada por lo que manda Estados Unidos, ¿no? Y acá, como decía Nico, la política local, la rosca, la intermediación y demás, Santiago Caputo. Karina se encarga de sus cosas, la economía a cargo del otro Caputo, de Toto. Como la delegación total, ¿no? De la administración del Estado. Todo, casi todo. Él lo único que se ocupa es de mirar los números de la economía. Nada más. Está todo delegado. En muchísimas áreas está a cargo Santiago Caputo plenamente. Solamente en cuestiones muy decisivas va y le pregunta a Milei a ver qué hacer. El resto lo maneja Santiago Caputo. Karina Milei, lo mismo en política, ni le pregunta casi a Milei. Karina Milei está armando todo.
sobre todo en este año electoral. Pero se ha naturalizado, ¿no? Perdón, más allá de la opinión que puede tener cada uno de los distintos gobiernos, que no han sido buenos los últimos, se ha naturalizado que se toman decisiones de gestión que no pasan por el presidente. Milei baja Decisiones línea, de gestión de gobierno que no pasan por el presidente. Milei baja línea e ideas y todos van hacia esa línea del presidente. A veces Milei ha dicho cuestiones, ha bajado línea e ideas en entrevistas y el gobierno tuvo que tomar inmediatamente decisiones por esa frase que dijo Milei, que no estaba planeado. Pero como la dijo Milei en una entrevista, se tuvieron que apurar. Hay delegaciones, obviamente, para eso están los ministros, para eso están los secretarios, digamos, está bien. Hay acciones delegadas por parte del presidente, por supuesto no puede hacer absolutamente todo. Ahora, gestiones trascendentes, que deberían tal vez pasar mínimamente por la lapicera del presidente o por el día a día del presidente, de las que él no participa. Bueno, no está, firmó un decreto, el DNU 7023, que no sabemos si... Yo dudo que Milei haya leído todos los artículos del decreto, ¿eh? Lo digo en serio. Yo tengo... Si tuviera que apostar, apostaría que Milei mandó un decreto del cual no conoce buena parte de sus disposiciones. Le dijeron, mira, sirve para esto, esto y esto, pero él la letra chica no la debe conocer. Además, la persona que ahora le cuida la firma es la secretaria legal y técnica, que es nueva, que es Marina Arzábal. Que ayer estuvo en la mesa del gabinete de la foto, ¿no? Bueno, es la esposa del mejor amigo de Santiago Caputo, es una persona de Santiago Caputo. O sea, la persona que le cuida la firma es una persona de ultra confianza de Santiago Caputo. Y recordemos que Herrera Bravo, que lo había elegido él, renunció por un tema de salud, se tuvo que ir. Perdón, bueno, Robert. más allá de que él confíe en Caputo, la verdad es que la persona que cuida tu firma tiene que ser alguien muy cercano a vos, no a un tercero. Exactamente, por eso lo decía, claro. Al abogado que más conocés, que conociste de chiquito, qué sé yo, viste que Alberto tenía a Vilma. Mira que vos no firmes algo que después te puede meter en cana. Claro, bueno, eso responde a tu pregunta, Mati. No, porque también se ha naturalizado que Santiago Caputo maneja áreas del Estado por su cuenta y que está bien, tendrá la capacidad o no, no lo sabemos. Pues, tiene la confianza del presidente en principio. Yo el otro día lo vi entrar al titular de ARCA, al despacho de Santiago Caputo. No va al despacho de Milei, va al despacho de Santiago Caputo, la persona que tiene perdón, de alguien que no es funcionario, ¿no? De alguien que no tiene firma ni nada. O sea, claro. vende servicios. Che, están subiendo tanto los futuros del dólar oficial como el precio de los dólares paralelos. Es decir, que el mercado espera que suban las dos cosas, que suba el dólar oficial y que suban también los financieros, el libre. Eso es lo que da la impresión que está pasando por cómo se comporta el mercado ahora. Siempre hay gente que puede tener un poco más de información porque es amigo de Caputo o porque tiene relaciones con alguien del Fondo Monetario Internacional. Digo como para ir orejeando qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, hoy va a ser un día muy importante. Estamos ahí en el inminente anuncio de lo que será el acuerdo definitivo entre Argentina y el FMI. Vamos a ver qué pasa. Ahora, qué cosa que los argentinos tengamos que estar esperando a esta hora que el FMI nos ponga el precio del dólar, ¿no? Totalmente. ¿Puedo hacer un spoiler alert? Porque no es el primer programa que tenemos con el FMI. En la placa 3 tenemos justamente los 22 programas anteriores que tuvimos con el Fondo Monetario Internacional. Este sería el 23º, la placa número 3. Ese es el dólar futuro que tampoco pinta bien para el gobierno y que era justamente como el mercado descontaba la devaluación que se iba a hacer que se espera que se concrete después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero hay algo que hay que recordar acá, lo traía Nico con la dolarización y que tiene que ver con cómo condicionar más allá de tu gobierno, ¿no? Más allá de los 4 años de mandato democrático, nosotros tuvimos una condicionalidad muy fuerte durante el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, por el programa del Fondo Monetario Internacional iniciado con Mauricio Macri. En pantalla vemos justamente los 22 programas que tuvo la Argentina, este es el número 23, y lo que pasa con los programas es que si uno analiza el paso a paso, suele haber muchos programas juntos. ¿Por qué? Bueno, porque hay un primer programa, un primer nivel de deuda y después renegociaciones sucesivas donde lo que se hace es ir pateando el capital y se patea el capital, pero todos los años el país paga miles de millones de dólares en tasa
tasa de interés y siempre, pero siempre, siempre termina mal. O sea, siempre termina en un gobierno eyectado y en un programa con el Fondo Monetario que no se termina de desembolsar y después a los años volvemos. La historia que tiene la Argentina con el Fondo Monetario es una historia de apoyo a presidentes de facto, a dictaduras militares y a gobiernos justamente con una ideología similar a la del fondo, ¿no? Una ideología que tiene que ver con ajustar el gasto fiscal, ajustar las jubilaciones, hacer reformas laborales y que efectivamente nunca funcionan. O sea, en términos de efectividad, saliendo de lo ideológico, si uno ve la trayectoria de esos 22 programas, ve que siempre la Argentina terminó mal. Y probablemente de acá a 4 años volvamos a discutir por qué el 23º programa con el Fondo Monetario salió mal. Sí, Caputo dice, esta vez va a salir bien, lo promete casi, pero a modo de que me créanme, que no mucho más que eso, no hay algo ahí que sustente que esta vez va a ser distinto a los anteriores. Y el número 21, que fue el que estaba él, terminó mal. Claro. Cuando entramos a la dictadura, la deuda del país, la deuda total del país era 4.000 millones de dólares y teníamos 6.000 en reservas. Es decir, podíamos pagar toda la deuda y quedarnos en cero con todo el mundo, con privados, con todo, en cero. Cuando termina la dictadura, se multiplicó por 7 la deuda, pasó a 42.000 millones de dólares. Si vos trasladás esos 42.000 con la inflación de Estados Unidos a hoy, que pasaron 50 años, te da 200.000, y estábamos endeudados con el fondo. Es decir, cuando asume Alfonsín, que siempre se lo verduguea por la economía, qué sé yo, asume con una enorme deuda en ese momento, con default el FMI, default privado. Es decir, la gran derecha nacional, cuando estuvo en manos de la dictadura, generó eso. Y recordemos que después cuando Néstor le paga, viene Macri y entra de nuevo. Lo van a hacer siempre, porque eso es lo que le piden ellos. Bueno, dejá el candado puesto. Cambia las cosas, pero dejá al país atado a nosotros. Bueno, un y poco por eso la pelea después. Y un poco el viaje de Bessent el lunes también da cuenta. A ver, en el 18, el que le da el acuerdo a la Argentina es el fondo. Al fondo le interesaba que Argentina volviera a entrar en ese sistema. Ahora, el que le está dando, Trump ayudó para que sea un número más alto, para que cuando a los 2 meses ya se incumplió todo, le presten más, pero el fondo estaba interesado. Ahora es toda de Estados Unidos, es toda de Trump. El fondo, si fuera por ellos, dirían, che, yo más quilombo con Argentina, no. Y por eso también el secretario del Tesoro viene el lunes a decir, che, miren que somos nosotros. Me parece que hay ahí una demostración de poner sobre la mesa, que quede claro quién es el que acá gestionó este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a quién tenés que ir a agradecerle. Agradecerle al gobierno, nosotros a quién tenemos que ir a putear en todo caso. Sí, y todo esto, como dice Roberto, antes de las elecciones, estamos en un año electoral, todos estos movimientos son a meses de las elecciones. Ayer hubo movimiento con respecto a lo electoral también, se dio una foto importante en la Cámara de Diputados con Karina Milei e integrantes del PRO, que si quieren vamos a ver rápidamente la foto y el mensaje. Porque ahora les voy a contar, porque hay algo interesante sobre la respuesta de Mauricio Macri a lo que es la foto de ayer, porque ya hay un pliego de condiciones de Macri para arreglar en la provincia de Buenos Aires. La están arreglando sin él. La están arreglando sin él. ¿A quién le va a mandar el pliego de condiciones? Pero Macri se metió hoy. Vamos a ver la placa 20, que es el tuit de Karina Milei. El mensaje y la foto. Esto es un tuit. Karina Milei no tuitea casi nunca. Bueno, ayer tuiteó. Este tuit aparte fue escrito en el despacho de Santiago Caputo. Ayer hubo un encuentro de Karina Milei y Santiago Caputo, que entraron a Dorni. Bueno, ahora si quieren amplío un poco. Esta es la foto ayer en la Cámara de Diputados. Está Lule Menem y Sebastián Pareja, que son los dos armadores de Karina, con el colorado Diego Santilli, Cristian Ritondo y atención a este nuevo jugador, Guillermo Montenegro, ¿no? Intendente de Mar del Plata. Exactamente. Que intendente de Mar del Plata que uno ya no sabe, ya no le puede decir del PRO, porque ya es más libertario que el propio Milei. Este fue un tuit y una foto que dio mucha vuelta ayer y cayó como una bomba, obviamente, en el despacho de Mauricio Macri, en el búnker que tiene en San Telmo el PRO. La respuesta de Macri de hoy son 3 condiciones, le pone a Milei y al PRO para arreglar. Igual Macri está a un costado. Lo que está tratando de hacer Milei es marginarlo a Macri. Bueno, Macri se mete y dice, no, pará. Sale a filtrar y dice, vamos a hacerlo, pero yo te pongo condiciones. Macri puso 3 condiciones para arreglar en la provincia de Buenos Aires. La primera es que baje la agresividad de la campaña en la ciudad de Buenos Aires, pues se están matando. Claro.
Se están diciendo de todo. Por ejemplo, ayer, vamos a ver, lo tenemos ahí a Adorni. Claro, porque no se explica sino por qué se llevan tan bien de un lado y del otro de la es General medio Paz. inexplicable. Che, nos llevamos muy bien acá, hacemos una alianza y en la ciudad nos estamos matando. Por ejemplo, ayer Adorni, mira, en el tape 1, en la parte de otros, Adorni hablando, comparando al PRO con un Nokia 1100. Mira, vamos a escuchar a Adorni. ¿Por qué en la ciudad, por ejemplo, no se puede, por qué es la Libertad de Avance y no el PRO que lidera la oposición o el oficialismo, pero la oposición al kirchnerismo? Bueno, primero no es el PRO porque el PRO a nivel nacional de hecho hicieron que vuelvan los kirchneristas. Por lo tanto no es una oposición al kirchnerismo el PRO. Y el PRO efectivamente fracasó y hoy queda obsoleto, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo, ellos son un Nokia 1100, nosotros somos un iPhone 16 Pro. Los dos sirven para hablar por teléfono. El tema es que, bueno, uno quedó obsoleto y nos da esa sensación, que el PRO quedó obsoleto. Fueron parte del cambio, fueron parte de la, renovación de la ciudad. Está picante, entre ellos se están matando en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, claro, lo que dice Macri es, che, bajemos un poquito la agresividad. En la provincia están arreglando con el PRO, entonces. Exacto. La segunda condición de Macri es lo que venimos contando, la confección de listas. Macri quiere poner, obviamente, gente del PRO en los 135 municipios, arreglar ahí, tratar de que esté bien arriba, posicionar a su gente. Hay que ver si se cumple. Y la tercera, que para mí es la más importante, que tiene que ver un poco con lo que está haciendo Estados Unidos con Xi Jinping. Macri dice, a ver, un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante del país, no puede hacerse con Ritondo y Pareja, ni siquiera con Karina Milei. Para un acuerdo electoral nos tenemos que sentar nosotros dos, Javier y yo, y Mauricio Macri. Pero igual insisto, Macri está poniendo condiciones como si tuviera la capacidad de poner condiciones. No tiene ninguna capacidad. ¿No vio la cual. foto de Montenegro, Santini, Ritondo, todos yendo a firmar con Karina? Bueno, sale hoy a subirse el precio, a filtrar en los medios que él va a poner condiciones. Así está el PRO, así está el quilombo entre el PRO y la Libertad Avanza, y así está el lío entre Mauricio Macri y Javier Milei. Así negocian. Un mensaje de alguien que habla con Milei. Atención a la salida de Caputo post acuerdo con el FMI. Calientan Sturzenegger y Kirchner. ¿Kirchner es el número 2? Es de Secretaría de Finanzas. Sí. Pablo Kirchner. Exactamente. Bueno, lo dijimos hace un ratito, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Si el gobierno empieza a acelerar estos pasos y se sale del cepo, si intenta salir del cepo, lo quieren sacar en tapa de diarios con la Copa del Mundo a Luis Caputo, que se vaya con el bronce diciendo Caputo logró salir del cepo, es héroe nacional, se va y llega. Yo creo que para mí está cantado que va a subir Federico Sturzenegger, pero igualmente esperaría porque siempre puede haber una sorpresa. La duda es que Sturzenegger suena para ministro de Economía, pero también para canciller y también para jefe de gabinete. Bueno, por Entonces, eso. Si hay más de un cambio, a lo mejor queda Sturzenegger como al frente de una jefatura de gabinete más parecida a una jefatura de gabinete y no lo que hace ahora Franco, que es un vocero y un operador político, pero que no ordena, Franco no ordena a Caputo, no ordena es un a tema, Huerta. es un tema Sturzenegger. Yo el año pasado lo venía contando. El problema que ve en el gobierno en su momento con Sturzenegger, no querían que asuma porque me decían, Federico jodido quiere todo. Es un pulpo, quiere todo. Entonces en el momento le tuvieron que poner un freno, por eso le bajaron a un ministerio casi no irrelevante, pero menor, un ministerio menor, y ahora hay que ver si el pulpo se come todo. Porque impresionante sería que Caputo salga del gobierno como un héroe después de habernos llevado otra vez al Fondo Monetario 2 veces pulverizando tu salario. Sería dramático. A Río de Janeiro. Johnny, Sturzenegger, ¿tiene aspiraciones electorales, digamos, en un futuro? No, pero... ¿Quién lo votaría? No. Bueno, no importa quién lo votaría, la pregunta es si él en su mentalidad tiene aspiraciones de ser elegido en algún momento. No, Sturzenegger va si lo logra, va por su premio mayor, que es el que se le puede llegar a venir, que es agarrar todo. Que sería el premio mayor para Sturzenegger, y yo creo que se le puede dar en el próximo. Me parece que esa es su máxima aspiración, así que atención a Luis Caputo en los próximos meses. Y además, yo creo que vos lo venís contando también, Nico, sería Trump también lograría algo, el FMI lograría algo con la corrida de Luis Caputo y con la llegada de Sturzenegger. Sturzenegger tiene muchísima mejor relación con el FMI que la que tiene Toto Caputo. Me parece que también esto explica esto. Es amigo de Rodrigo Valdés, de hecho, que es a quien corrió. Es de ellos, Sturzenegger es de ellos. Exactamente. Pero de hecho tuvo una foto hace poco con Cristalina Georgieva, ¿no es una especie de asesora de... Le armaron un cargo para meterle presión a Caputo. Tiene como un cargo en el fondo. Para meterle presión a Caputo. Che, Roberto, antes de irnos, que tenés ganas de relajar un poco, va a ser un día de muchas tensiones. Porque el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos está teniendo algunas repercusiones en las redes que son bastante simpáticas, por así decirlo, y también reveladoras, porque la verdad es que muchos nos estamos enterando cosas de China a partir de esto. Ayer salió Vance, el vice de Trump,
hablar de China y los trató de campesinos. Tenemos ahí el tape, es cortito, el tape 9, donde dice, nosotros le pedimos prestada plata a los campesinos chinos para que después comprarle las cosas que ellos mismos fabrican. Escuchémoslo. Le pedimos plata a los campesinos chinos para comprar los productos de los campesinos chinos. Literalmente eso dijo. Y los chinos, bueno, obviamente que esto a nivel diplomático es un golpe, pero mientras tanto en las redes se divierten. Y hubo algunos videos de personas diciendo, a ver cómo viven los campesinos chinos. Veamos el primero, el número 10, donde una persona muestra cómo sale de su casa sin billetera, sin teléfono celular, y si quiere comprar algo pone la palma de la mano y con eso directamente le procesan la compra. Estoy en China, voy camino a Shenzhen en tren, dice. Me olvidé mi teléfono y quiero comprar algo de un local. Así que estoy en un mercadito. Ahí muestra la cámara cómo agarra un agua mineral. Y dice, lo que es muy interesante es que escaneo el producto y tienen WeChat Palm Pay. WeChat es la aplicación. Como un WhatsApp de allá. Como un WhatsApp. Y ahí, en vez de acercar, como se acerca hoy en día la tarjeta al contactless, acerca la mano, queda identificado, eso se asocia a su cuenta y listo, ya está, pagó y se puede ir con la botella de agua, sin tener las tarjetas, la billetera o el teléfono. Y mucha gente compartía esto en las redes diciendo, bueno, así viven los campesinos chinos. De fondo, para lo que están viendo, una estación de tren futurista. Sí. Yo soy fanático, te digo, Nico, me encantaría viajar a China. Soy fanático de ver los blogs. Vamos juntos. Vamos, los blogs. Me sumo. Listos. Vamos todos, dale, ya. Roberto, sale el equipo del Destape para China. Transmitimos desde allá. No, soy fanático de ver los viajeros que muestran todo este tipo de avances de tecnología, que uno lo tenía más asociado a Japón en otra época. Claro. Bueno, pero es realmente Qué lindo viven los comunistas, ¿eh? Sí, es realmente impresionante. Es cierto que también está toda la otra China campesina. Sí, eso también, por supuesto, tal cual. También está, sí. Pero tiene un sentido del humor también, porque otro TikToker chino subió un video donde muestra cómo hace su trabajo de campesino para que los norteamericanos puedan tener sus iPads. Los invito a verlos. Dice, cuando me llama un campesino chino y se ve un tipo que está trabajando en una computadora, dice, aguanten un segundo, se sube a su auto, un auto Una muy nave. lindo, de último modelo, llega hasta el medio de un campo, hace un pozo, pone un iPad adentro, lo tapa y dice, bueno, vine a sembrar mi iPad para que los norteamericanos lo puedan comprar en unos No, meses. eso en el barrio es para quilombo. Eso es para quilombo en el barrio. No, eso picante. No. Y por último, si llegamos a verlo, y hablando de estos avances tecnológicos que decía Fero, también tenemos otro video que es en este caso un norteamericano en China que muestra cómo tenía ganas de comer un sándwich, estaba en una plaza, tenía ganas de comer un sándwich, lo pidió por una app y se lo trajo un dron volando. Estoy acá en China, dice, voy a probar pedir mi comida por un dron. Lo primero que tengo que hacer es elegir qué comer en el menú y muestro un cartel donde hay muchas opciones de distintos tipos de comida, occidental, oriental. Elige una, los sándwiches de Subway. En el teléfono le aparece ya directamente el menú. Hace el pedido. Cuenta que además le sale más barato que el mismo pedido en Estados Unidos. Dice $1.50 de delivery, que es barato, sobre todo porque me lo trae un dron y no le tengo que dar propina. Y muestra que hay muchos árboles, que hay, no es una zona despejada. Y que sin embargo, así mientras está haciendo el video, dice, ya está viniendo el dron. Y ves cómo llega unos minutos más tarde el dron con una caja que la deposita en una especie de kiosco que funciona como dispenser para comer. Y después el video dura un minutito más, muestra cómo incluso la caja en la que vino, él la puede plegar y dejarla ahí para que sea reciclada y usada en un futuro pedido. La verdad es que se divierten los chinos también en el medio de todo este quilombo, porque saben que tienen las cartas para ganar si Estados Unidos decide ir a fondo en esta guerra. ¿No sabes que tienen puestos en las esquinas? Ya no vamos, cortito, tienen en los puestos de las esquinas cofres donde vos haces tus pedidos tipo para Mercado Libre, etcétera, y vos lo vas y lo retirás con un QR. No hace falta estar en tu casa para recibirlo.
Bueno, muchas gracias a todos. Ahora viene el programa de Adrián Murano. Estamos esperando que salga lo del FMI. Yo voy a estar atento también para volver al aire. Nada, en un ratito vamos a saber cuánto es la devaluación, cuánto vale el dólar oficial, cuánto van a salir los paralelos y qué dinero llega a la Argentina. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Chau. El Destape 1070. El Destape 1070. Radio y punto.